Olvídate de lo que crees saber sobre el arca. ¿Y si te dijera que la historia de los hijos de Noé, los verdaderos padres de las naciones, esconde profecías y misterios sobre tu propio origen que la Biblia no quiere que sepas directamente? Esto es, ¿quiénes son los padres de las naciones? El legado de Noé, Jafet, Cam y Sem, y cambiará para siempre tu visión de la historia de la humanidad. El diluvio había terminado. La furia de las aguas, que había cubierto cada rincón de la tierra, se había apaciguado. El arca, ese colosal testimonio de la obediencia de un solo hombre, descansaba sobre las cumbres de Ararat, una silueta solitaria contra un cielo que, por primera vez en un año, prometía un nuevo comienzo. Del vientre de esa inmensa embarcación, emergieron no solo una pareja de cada especie animal, sino la única familia humana que sobrevivió a la catástrofe global. Noé, su esposa, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas. Eran los 8 cimientos de una humanidad renacida, los herederos de un mundo purificado y los depositarios de una promesa divina. Que nunca más la tierra sería destruida por un diluvio. Pero esta historia, más allá de la magnitud del diluvio, se centra en un aspecto que rara vez se explora con la profundidad que merece. El destino y el legado de estos 3 hombres, los hijos de Noé. La Biblia, en el libro de Génesis, dedica capítulos enteros a sus genealogías, no como una mera lista de nombres, sino como un mapa profético que traza el origen de todas las naciones, razas y lenguas que conocemos hoy. Ellos son, en esencia, los padres fundadores de la humanidad postdiluvio, y sus historias, aunque concisas, están cargadas de significado, de bendiciones y de maldiciones que resonarían a través de los milenios. Sem, Cam y Jafet. 3 hermanos, 3 destinos divergentes, 3 legados que moldearían el curso de la historia humana. Eran los únicos hombres, aparte de su padre, que habían presenciado la aniquilación total del mundo antiguo. Habían vivido un año entero confinados en una nave, rodeados de animales, escuchando el rugido incesante de las aguas, un testimonio viviente de la justicia divina. Esta experiencia, sin duda, los marcó de por vida, infundiendo en ellos una perspectiva única sobre la fragilidad de la vida y la soberanía de Dios. Jafet, cuyo nombre se asocia con expansión o belleza, es a menudo el más enigmático de los 3. La Biblia lo menciona primero en la lista de los hijos de Noé, lo que en algunas culturas podría indicar su primogenitura, aunque la genealogía de Génesis a menudo prioriza la línea mesiánica. Jafet sería el progenitor de lo que comúnmente se conoce como los pueblos indoeuropeos. Sus descendientes, enumerados en Génesis 10, incluyen a Gomer, posiblemente ancestro de los cimerios o celtas, Magog, escitas, Madai, medos, Javán, griegos, Tubal, tiburios, en Anatolia, Mesec, moscos, en Anatolia, y Tiras, tirsenos, quizás etruscos. Esto significa que las vastas poblaciones de Europa, gran parte de Asia Central y el subcontinente indio, trazan sus raíces genealógicas hasta Jafet. Culturas tan diversas como los griegos antiguos, los romanos, los celtas, los eslavos, los germanos y los pueblos de la India, tendrían a Jafet como su ancestro común. Un linaje de pueblos que, a lo largo de la historia, serían conocidos por su expansión territorial, su innovación tecnológica y su influencia cultural. Cam, cuyo nombre significa caliente o quemado, quizás aludiendo al sol del sur o a su temperamento, es el segundo hijo mencionado. Sus descendientes poblarían las regiones de África y partes del cercano Oriente. Cus, Etiopía y Nubia, Mizraim, Egipto, Fut, Libia, y Canaán, la tierra de Canaán, que más tarde se convertiría en Israel, son sus hijos. De Cus, por ejemplo, desciende Nimrod, el poderoso cazador y fundador de imperios como Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar, Mesopotamia. La descendencia de Cam es vasta y diversa, incluyendo a los poderosos imperios de Egipto y Etiopía,
y a los pueblos cananeos, que se convertirían en un punto crucial de conflicto en la historia de Israel. Sem, cuyo nombre significa nombre o fama, es el progenitor de la línea de la cual surgiría el linaje mesiánico. De él descienden los pueblos semitas, incluyendo a Elam, los elamitas, Asur, asirios, Lud, ludios, Aram, arameos, crucialmente, Arfaxad, de quien eventualmente surgiría Abraham, y a través de él, el pueblo de Israel, y finalmente, Jesús mismo. Los semitas poblarían gran parte del cercano Oriente, incluyendo Mesopotamia, Siria, Arabia y la Tierra Prometida. Su legado no es tanto de expansión geográfica masiva, sino de preservación de la línea piadosa y de ser el custodio de la revelación divina. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que es implícito en estas genealogías, es que estos tres hombres no solo fueron padres de naciones, sino que sus destinos proféticos fueron sellados por un incidente vergonzoso que ocurrió poco después del diluvio. Un evento que revelaría sus caracteres y determinaría el curso de las bendiciones y maldiciones en sus descendientes. El incidente que sellaría el destino profético de las futuras naciones, y que la Biblia relata con una crudeza sorprendente, ocurrió después de que Noé, ahora un labrador, plantara una viña y bebiera de su vino. La narración es concisa, casi abrupta, pero su impacto es inmenso, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Este momento, a menudo simplificado o pasado por alto, es el catalizador de las profecías que definirían la trayectoria de la humanidad. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que las tradiciones judías y las interpretaciones académicas han explorado, es la gravedad de la acción de Cam. No se trató de una simple vista accidental. La frase hebrea vio la desnudez. En este contexto bíblico, especialmente en Levítico, a menudo implica una acción más allá de la mera observación. Una desgracia sexual, un acto de burla o humillación deliberada, o incluso un acto de agresión o perversión. Algunos eruditos sugieren que pudo haber implicado un acto de desprecio extremo, o que Cam se regodeó en la vergüenza de su padre, posiblemente incluso relatándolo con regocijo a sus hermanos. Este comportamiento contrasta fuertemente con la reverencia debida a un padre, especialmente a uno que había salvado a la humanidad. La desnudez en la Biblia es a menudo un símbolo de vulnerabilidad y humillación, y la forma en que Cam la trató fue un acto de profunda falta de respeto, casi una usurpación de la autoridad patriarcal. Él no cubrió a su padre, expuso su vergüenza. Y aquí, amigo, es donde la historia de los hijos de Noé se vuelve épica y trascendente, revelando capas que la versión infantil nunca te mostró. Es crucial entender que la maldición que siguió no fue un acto arbitrario de Dios o de Noé, sino una consecuencia profética de un profundo desprecio por la autoridad y el honor familiar, un pecado que resonaría a través de las generaciones. Ahora, un momento crucial para ti. Si esta narrativa te está capturando, si estás descubriendo una profundidad en los personajes bíblicos y en sus legados que nunca imaginaste, si quieres seguir desenterrando verdades impactantes y desconocidas de las Escrituras, entonces dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque no nos limitamos a los relatos superficiales. Nos sumergimos en cada versículo, en cada personaje, en cada evento, para desentrañar el poder transformador de la Biblia y su relevancia para tu vida hoy. Aquí encontrarás vídeos que exploran desde las estrategias de los patriarcas hasta los misterios de los profetas, desde los orígenes de las naciones hasta las profecías que aún no se cumplen. Queremos que te quedes hasta el final de este vídeo y de cada uno de nuestros vídeos, porque te prometemos una perspectiva que desafiará lo que creías saber y te conectará con una fe más profunda y viva. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. La reacción de Sem y Jafet, por otro lado,
fue de una reverencia ejemplar. La Biblia dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos, y así no vieron la desnudez de su padre. Este acto no fue solo de pudor. Fue un gesto de profundo respeto y honra filial. No se burlaron, no expusieron la vergüenza, la cubrieron. No buscaron la humillación, sino la protección del honor de su padre. Este acto de piedad filial es un contraste directo con el comportamiento de Cam, y es fundamental para entender la bendición que recibirían. Fue un acto de sabiduría, de obediencia a un principio moral superior, y una manifestación de su carácter justo. Cuando Noé despertó de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor le había hecho, aquí la Biblia hace hincapié en el hijo menor, quizás para diferenciarlo de los otros hijos de Cam o para acentuar el desprecio, pronunció palabras que no eran sólo de ira paternal, sino de profecía divina. Sus palabras, inspiradas por Dios, no maldijeron directamente a Cam, sino a su hijo Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Este es uno de los pasajes más controvertidos y malinterpretados de la Biblia, a menudo usado para justificar la esclavitud o la opresión racial, un uso que es una abominación teológica. La maldición no fue para toda la descendencia de Cam, sino específicamente para Canaán y sus descendientes, los cananeos. Históricamente, los cananeos serían los pueblos que Israel, descendiente de Sem, conquistaría y subyugaría siglos después. La maldición era, por lo tanto, una predicción de un destino histórico, no una justificación para la esclavitud racial de cualquier pueblo africano. En contraste con la maldición a Canaán, Noé pronunció bendiciones sobre Sem y Jafet. A Sem le dijo: bendito sea Jehová el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Esto no solo reconoce a Jehová como el Dios de Sem, sino que predice que de la línea de Sem saldría el linaje elegido por Dios, el que mantendría el conocimiento del verdadero Dios. Es de Sem que eventualmente surgiría Abraham, Israel y el Mesías. Su bendición estaba ligada a la preservación de la fe y la relación con Dios. A Jafet, Noé declaró: engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta bendición es igualmente profética. Engrandezca, Jefta, se relaciona con la expansión territorial, la prosperidad y la influencia global. Y habite en las tiendas de Sem es una profecía que se ha interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como la expansión de los pueblos jaféticos que eventualmente habitarían o influirían en territorios semitas. Otros, como la participación de los gentiles, descendientes de Jafet, en las bendiciones espirituales que vendrían a través de los descendientes de Sem, particularmente a través del Evangelio de Jesús. Esta bendición es crucial, ya que predice la futura expansión de la fe y la inclusión de todas las naciones. Así, el incidente del vino de Noé no fue un mero drama familiar, sino un acto profético que trazó el mapa genético y espiritual de la humanidad. Las profecías de Noé sobre sus hijos Sem, Cam y Jafet, pronunciadas en aquel momento de vulnerabilidad y revelación, no fueron meras palabras de un padre enojado o bendiciones caprichosas. Fueron, como ya hemos visto, declaraciones divinamente inspiradas que sentaron las bases para la comprensión de las divisiones raciales, culturales y espirituales de la humanidad a lo largo de la historia. La Biblia, al incluir este episodio, nos ofrece una clave fundamental para entender no solo el pasado, sino el presente y el futuro de las naciones. Es un mapa genético y espiritual que va mucho más allá de lo que se enseña comúnmente. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, o al menos no lo hace obvio, es la profunda y duradera implicación de la maldición sobre Canaán y las bendiciones sobre Sem y Jafet. La maldición sobre Canaán no fue una justificación para la esclavitud de los pueblos africanos, como trágicamente se malinterpretó en la historia.
Esa es una lectura errónea y abominable. La maldición se dirigió específicamente a los descendientes de Canaán, los cananeos, quienes se convirtieron en los habitantes de la tierra prometida que, siglos más tarde, Israel, descendientes de Sem, expulsaría y subyugaría debido a su idolatría, perversión y depravación. Fue una predicción del destino histórico de los cananeos en relación con el pueblo elegido de Dios. Su destino de siervo de siervos se cumplió en su subyugación por diversas potencias, incluida Israel. Pero vayamos más allá. El legado de Cam, a través de sus otros hijos, Cus, Mizraim, Fut, es el de grandes civilizaciones. Egipto, Mizraim, fue una de las civilizaciones más influyentes y poderosas de la antigüedad, un faro de conocimiento y arquitectura. Etiopía, Cus, también desarrolló reinos poderosos y una rica historia. Sin embargo, en el contexto bíblico, estas naciones a menudo se encontraron en oposición al pueblo de Dios, o fueron centros de idolatría que requirieron la intervención divina. El carácter caliente o irrespetuoso asociado con Cam parece manifestarse en la narrativa bíblica en la constante lucha de sus descendientes con la sumisión a Dios o a sus propósitos. En contraste, la bendición a Sem, bendito sea Jehová el Dios de Sem, es la piedra angular de la teología bíblica. Esta frase no solo identifica a Jehová como el Dios de Sem, sino que profetiza que la verdadera adoración y el conocimiento del Dios verdadero se preservarían principalmente a través de su linaje. De Sem surgirían los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de ellos, las 12 tribus de Israel. Es a través de la línea semita que vendrían los profetas, los sacerdotes, las leyes de Dios, y lo más importante, el Mesías prometido, Jesucristo. La preservación de las Escrituras, de la ley moral y de la historia de la salvación se confió a los descendientes de Sem. Su legado no es sólo de naciones, sino de la preservación de la revelación divina para toda la humanidad. Este es el epicentro de la historia de la salvación. Y luego está Jafet, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta profecía es una de las más asombrosas y menos comprendidas. Engrandezca Dios a Jafet, Jefta Elohim ele Jefet, literalmente significa Dios haga amplio a Jafet, lo que se ha interpretado como una expansión demográfica, territorial y cultural de sus descendientes. Históricamente, esto se ha cumplido de manera espectacular. Los pueblos indoeuropeos, descendientes de Jafet, se han expandido por vastas extensiones de Europa, Asia y, posteriormente, colonizaron gran parte del mundo. Su influencia en la filosofía, la ciencia, el arte y la política es innegable. Pero la segunda parte de la bendición a Jafet es la más impactante, y habite en las tiendas de Sem. Esta frase ha sido objeto de intenso debate y múltiples interpretaciones, pero una de las más trascendentales es la participación de los gentiles, descendientes de Jafet, y en menor medida de Cam, en las bendiciones espirituales que provienen de Sem. Después de la venida de Jesús, el Evangelio, que nació en la tienda de Sem, Israel, se extendió a las naciones. Pablo, el apóstol a los gentiles, un judío, descendiente de Sem, llevó la luz a los gentiles, descendientes de Jafet y Cam. Así, la bendición de Jafet se cumple no solo en su expansión física, sino en su inclusión espiritual en el pacto de Dios a través de Cristo, el Mesías semita. Esto significa que la gran mayoría de la población cristiana mundial hoy, compuesta mayormente por gentiles, es un cumplimiento directo de esta profecía milenaria de Noé. La salvación que vino por medio de la línea de Sem, ahora extiende sus tiendas para que los descendientes de Jafet habiten en ellas espiritualmente. La historia de los hijos de Noé es, por lo tanto, una visión profética del plan de Dios para la humanidad, que se despliega a través de las edades, culminando en la inclusión de todas las naciones en su pacto a través de Jesucristo, quien es el verdadero cumplimiento de todas estas promesas.
Es un recordatorio de que cada raza, cada cultura, cada nación, tiene un lugar en el gran tapiz de la historia de la salvación de Dios, un legado que se remonta a los 3 hombres que salieron del arca. La intrincada red de las genealogías de Génesis 10, a menudo referida como la tabla de las naciones, no es simplemente un registro histórico árido. Es un documento profético que traza el flujo de la historia humana desde sus raíces postdiluvianas. Cada nombre, cada linaje, es una pieza del rompecabezas de cómo Dios dispersaría a la humanidad por toda la tierra, de acuerdo con las bendiciones y maldiciones pronunciadas por Noé. Este mapa genealógico es una de las joyas ocultas de la Biblia, revelando cómo las promesas divinas se despliegan a lo largo de los siglos. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, o que al menos no lo articula en términos modernos, es la complejidad y las interconexiones entre estas líneas de descendencia. Por ejemplo, aunque Cam es el ancestro de los cananeos, malditos, también es el padre de Cus, de quien desciende Nimrod, el fundador de grandes ciudades y reinos como Babel, Erec, Accad y Calne en Sinar, Mesopotamia. Nimrod, aunque asociado con la rebelión y la construcción de la Torre de Babel, fue también un poderoso cazador delante de Jehová, una figura de fuerza y habilidad. Esto nos muestra que las líneas de descendencia no son monolíticamente buenas o malas, sino que la historia humana es una mezcla compleja de virtudes y vicios, de bendiciones y desafíos, incluso dentro de las mismas familias. La maldad o la bendición se manifiestan en las acciones individuales y colectivas, no en la etnia per se. La línea de Sem, como ya hemos visto, es la más espiritualmente significativa. De ella surge Abraham, el padre de la fe, y a través de él, el pueblo de Israel. Este linaje, a lo largo de los milenios, sería el custodio de la revelación de Dios. Serían los receptores de la ley, los portadores de las profecías, y crucialmente, el canal a través del cual el Mesías, Jesús, vendría al mundo. La bendición de Noé sobre Sem, bendito sea Jehová el Dios de Sem, no era sólo una declaración de favor, sino una predicción de un pacto duradero. Las grandes religiones monoteístas del mundo, judaísmo, cristianismo e islam, tienen sus raíces en el linaje semita, un testimonio del cumplimiento de esta antigua profecía. La Biblia dedica una atención desproporcionada a los descendientes de Sem, no por favoritismo racial, sino porque a través de ellos, Dios eligió revelar su plan de salvación para toda la humanidad. Por otro lado, la bendición de Jafet, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, es una profecía de una expansión global y una eventual inclusión espiritual. Los pueblos jaféticos, indoeuropeos, se esparcieron por Europa, Asia Menor, el Cáucaso y más allá. Fueron los fundadores de grandes imperios, como el griego y el romano, que luego, irónicamente, jugarían un papel fundamental en la dispersión del Evangelio. La frase habite en las tiendas de Sem tiene un significado trascendental en la era cristiana. Cuando Jesús, un semita, envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones, Mateo capítulo 28 versículo 19, gran parte de esos gentiles serían descendientes de Jafet. Esto significa que los pueblos jaféticos no solo se expandirían territorialmente, sino que serían injertados espiritualmente en la herencia de Sem a través de Cristo. La bendición de Noé preveía esta eventual unidad en la fe, donde las distinciones raciales y genealógicas se desdibujarían en la familia global de Dios. Es un cumplimiento asombroso que se ve en la composición de la Iglesia Cristiana Universal. Este incidente del arca, y las profecías de Noé, son de hecho un microcosmos de la historia de la salvación. Muestra cómo el pecado, la acción de Cam, trae consecuencias, pero como la gracia y la obediencia, la acción de Sem y Jafet, traen bendiciones que se extienden a través de las generaciones. También desafía cualquier noción de superioridad racial o étnica basada en las genealogías bíblicas.
Si bien la línea de Sem fue elegida para un propósito particular, la preservación del conocimiento de Dios y el linaje de Jesús, la bendición de Jafet muestra la inclusión universal en el plan de Dios, y la línea de Cam, a pesar de la maldición de Canaán, también produce grandes civilizaciones y figuras significativas. La complejidad de la tabla de las naciones evita cualquier interpretación simplista o racista. En última instancia, la historia de los hijos de Noé es un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios sobre la historia de la humanidad. Desde el pequeño grupo de 8 al salir del arca, Él orquestó la dispersión y el desarrollo de todas las naciones, cada una con su propio papel y destino profético. No es una historia de separación arbitraria, sino de una dispersión divinamente ordenada para cumplir un propósito mayor. Que todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, eventualmente lleguen a conocer y adorar al Dios verdadero. La próxima vez que leas las genealogías en la Biblia, no las veas como una lista aburrida, sino como un mapa épico del plan global de Dios para la humanidad. La tabla de las naciones en Génesis 10 no es solo un registro histórico, sino una profunda revelación de la providencia divina en la historia de la humanidad. Cada una de las 70 naciones que se derivan de Sem, Cam y Jafet representa una pieza en el gran tapiz que Dios tejió a lo largo de los milenios. Este es un hecho trascendental que a menudo se pasa por alto. La diversidad racial y cultural del mundo, lejos de ser un accidente, es parte del diseño divino, aunque las divisiones y conflictos posteriores serían el resultado de la desobediencia humana, como veremos en la historia de Babel. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, o al menos no de forma explícita, son las especulaciones y teorías sobre las migraciones y desarrollos de estas naciones que se han construido a lo largo de la historia. Por ejemplo, los descendientes de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, se asocian con pueblos que eventualmente poblarían Anatolia, el Cáucaso, Europa, los celtas, germanos, eslavos, y más allá, incluso hasta las islas británicas. Se les atribuye una tendencia a la innovación tecnológica, la expansión territorial y el desarrollo de sistemas filosóficos y políticos complejos. Su bendición de engrandecer se manifestaría en el crecimiento de imperios y la influencia global que sus descendientes tendrían en la historia, culminando en la expansión de la civilización occidental. Por otro lado, los descendientes de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, se asociaron con las primeras grandes civilizaciones del mundo antiguo. Cus dio origen a los etíopes y nubios, con reinos como Meroe y Axum que desafiaron a Egipto y Roma. Mizraim fue el poderoso Egipto, cuna de pirámides, jeroglíficos y una civilización que duró milenios. Fut se relaciona con los libios. Y Canaán, aunque maldito por la acción de su padre, dio lugar a los fenicios y los hititas, pueblos marineros y comerciantes de gran influencia. Sin embargo, la historia bíblica también los retrata a menudo en conflicto con los propósitos de Dios, y en particular, los cananeos se desviaron hacia prácticas religiosas depravadas que resultaron en su eventual juicio. La maldición sobre Canaán no fue una condena al pueblo africano, sino una profecía específica sobre el destino de los cananeos históricos por sus abominaciones. Es crucial separar esta verdad bíblica de las interpretaciones racistas posteriores. La línea de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, es la más central para la narrativa bíblica. Los elamitas y asirios fueron potencias significativas en Mesopotamia. Aram se convirtió en el padre de los arameos, cuya lengua, el arameo, sería el idioma hablado por Jesús. Y de Arfaxad, a través de Eber, de donde viene la palabra hebreo, llegó Peleg, en cuyo tiempo la tierra fue dividida, quizás en referencia a Babel, y luego Taré, el padre de Abraham. Este linaje, los semitas, sería el elegido para mantener la edad pura del Dios verdadero, recibir la ley, y ser el canal para la venida del Mesías.
La continuidad de la fe monoteísta se mantuvo a través de esta línea, un hecho innegable en la historia religiosa del mundo. Lo que esta tabla de las naciones nos revela con una claridad asombrosa es la precisión profética de las palabras de Noé. La expansión de Jafet, la potencia de Cam y la línea espiritual de Sem son temas que se despliegan a lo largo de miles de años de historia humana. Esta no es una simple genealogía. Es un plan maestro divino que predice el desarrollo y la interrelación de las civilizaciones y los pueblos. La manera en que estas líneas se entrelazan y cumplen sus destinos predichos es un testimonio de la soberanía de Dios sobre cada nación y cada cultura. Pero hay un hecho aún más trascendental que estas genealogías nos insinúan y que solo se revela plenamente en el Nuevo Testamento: el cumplimiento final de las bendiciones de Noé en Jesucristo. Jesús, descendiente de Sem, es el Mesías prometido. Y a través de él, la bendición de habitar en las tiendas de Sem se extiende a los descendientes de Jafet y Cam. El Evangelio, nacido en la línea semita, es llevado a todas las naciones del mundo, invitando a todos, sin distinción de raza o linaje, a formar parte de la familia espiritual de Dios. En Cristo, las antiguas divisiones y bendiciones se unen en una nueva y gloriosa unidad. Así, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, son mucho más que figuras históricas. Son los arquitectos de la humanidad postdiluviana, y sus legados nos hablan no solo de nuestro pasado, sino de nuestro presente y del destino final de la humanidad bajo el plan redentor de Dios. Sus historias son un recordatorio de que cada nación y cada individuo tiene un lugar en la gran historia de la salvación de Dios, un plan que comenzó en el arca y que culminará en un reino donde todas las lenguas y tribus adorarán al único Dios verdadero. La tabla de las naciones en Génesis 10 es un testimonio viviente de la diversidad humana y la soberanía de Dios sobre cada linaje. Lejos de ser una lista aburrida, es un documento profético que, al ser estudiado con profundidad, revela la interconexión de todas las razas y culturas. Lo que la Biblia nos presenta aquí es un panorama global, una semilla de todas las civilizaciones futuras, sembrada por los tres hijos de Noé. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, o que al menos no se explora con suficiente énfasis, es la profundidad de las implicaciones geográficas y etnográficas de cada nombre en la tabla. Por ejemplo, Gomer, descendiente de Jafet, se asocia con los cimerios, pueblos nómadas de las estepas euroasiáticas. Madai con los medos, un imperio clave en el cercano oriente. Javán con los griegos y los pueblos del Egeo. Esta no es una mera coincidencia. La arqueología y la etimología moderna han encontrado sorprendentes correlaciones entre estos nombres bíblicos y las ubicaciones geográficas y los nombres de pueblos antiguos. Esta precisión es asombrosa, considerando la antigüedad del texto. En la línea de Cam, el legado de Cus, Nubia, Etiopía y Mizraim, Egipto, es innegable. Estos fueron imperios de vasto poder y conocimiento, con una influencia cultural que se extendió por miles de años. Sin embargo, su historia bíblica también está marcada por la idolatría y la opresión, especialmente en el caso de Egipto, que esclavizó al pueblo de Israel, descendiente de Sem. La maldición sobre Canaán, aunque específica para sus descendientes por su depravación, se cumpliría en su eventual subyugación por los semitas. Esto nos muestra cómo el pecado y la rebelión pueden limitar las bendiciones, incluso en linajes poderosos. La narrativa de Cam nos enseña que el poder y la civilización no son, por sí solos, garantías de favor divino. Por otro lado, la bendición sobre Sem, bendito sea Jehová el Dios de Sem, y su progenie se manifiesta en la preservación de la línea mesiánica y el monoteísmo. Los descendientes de Sem, los hebreos, de Heber, un descendiente de Sem, serían los guardianes de la revelación divina. A través de ellos vendrían las promesas a Abraham, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, y en última instancia, el Mesías. La historia de Israel es la historia del linaje de Sem,
un pueblo elegido no por su grandeza numérica o su fuerza militar, sino por el propósito divino de ser el canal a través del cual la salvación llegaría a toda la humanidad. Este es el hilo de oro que une toda la narrativa bíblica. Y la bendición de Jafet, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, es la más profética en términos de la historia del cristianismo global. La expansión de los pueblos jaféticos, europeos y euroasiáticos, por el mundo los llevó a colonizar vastas extensiones de tierra. Cuando el Evangelio, que nació en el seno semita de Israel, fue extendido a los gentiles por apóstoles como Pablo, fue principalmente a través de las rutas comerciales y las estructuras políticas y culturales creadas por los imperios jaféticos, Grecia y Roma. Así, los descendientes de Jafet, que se expandieron geográficamente, también llegaron a habitar espiritualmente en las tiendas de Sem, es decir, a participar en las bendiciones del pacto de Dios traído a través de la línea de Sem, culminando en la salvación por medio de Jesucristo. Esta es una de las profecías más impresionantes, prediciendo la composición global de la Iglesia de hoy, mayoritariamente gentil. La interconexión de estos linajes es un recordatorio de que, a pesar de las divisiones raciales y culturales que a menudo han marcado la historia humana, todos compartimos un origen común en la familia de Noé. Las profecías de Noé no están diseñadas para justificar el racismo o la superioridad de una raza sobre otra, sino para explicar la diversidad y el plan redentor de Dios a través de cada línea. Los conflictos históricos entre semitas, camitas y jaféticos no son inherentemente bíblicos, sino el resultado del pecado humano y la rebelión, que se manifiestan en todas las ramas de la humanidad. En resumen, los hijos de Noé son mucho más que nombres en una lista. Son los pilares de la historia postdiluviana, los progenitores de todas las naciones, y sus historias son un microcosmos del plan de Dios para la humanidad. Un plan de dispersión, diversidad, en última instancia, de redención y unidad en Cristo. Su legado nos obliga a mirar nuestra propia herencia con asombro y a reconocer la mano de Dios en la formación de cada pueblo y cada cultura. La historia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, culmina no solo en la diversificación de la humanidad y la formación de las naciones, sino en una profunda anticipación de la obra redentora de Jesucristo. Lo que comenzó con una maldición y unas bendiciones en una tienda, se despliega a lo largo de los milenios para revelar el plan maestro de Dios para la salvación de toda la humanidad, sin importar la genealogía. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, o al menos lo deja para que la teología lo profundice, es la significación escatológica, de los últimos tiempos, de estas profecías. La bendición a Jafet de habitar en las tiendas de Sem, no solo se cumple en la expansión inicial del cristianismo entre los gentiles, sino que también apunta a una futura unidad global en la fe. En el libro de Apocalipsis, Juan ve una multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas adorando al Cordero. Apocalipsis 7, 9. Esta visión es la culminación de la profecía de Noé, donde los descendientes de Jafet y Cam, las naciones gentiles, se unen a los de Sem, Israel, en la adoración del Mesías, quien es de la línea semita. La diversidad que comenzó en la dispersión postdiluviana y en la tabla de las naciones, finalmente se unifica en la unidad de la adoración a Dios en Cristo. La línea de Sem, que llevó el linaje mesiánico, culminó en Jesús. Su nacimiento en Belén, su vida, muerte y resurrección, son el epicentro de la historia de la salvación. Jesús, el hijo de David, un semita, es el cumplimiento de todas las promesas hechas a los patriarcas. Él es el Dios de Sem manifestado en carne, el que trae la bendición no solo a Israel, sino a todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3, extendiendo la tienda de la gracia para que todos puedan habitar en ella. Este es el punto cumbre del legado de Sem. En cuanto al legado de Cam, aunque la maldición sobre Canaán fue específica y se cumplió históricamente, es vital recordar que las Escrituras nunca justifican el racismo ni la esclavitud de ninguna etnia.
La dignidad inherente de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es un principio fundamental que trasciende cualquier interpretación malintencionada de estas genealogías. Jesús mismo se encontró con personas de todas las etnias, sin prejuicio, ofreciendo redención a todos. La historia bíblica de Cam y sus descendientes, a pesar de sus desafíos, nos recuerda que la gracia de Dios es accesible para todos, y que ninguna maldición genealógica puede anular el poder redentor de Cristo para aquellos que creen. La dispersión de las naciones después del incidente de la Torre de Babel, un evento que siguió a estas genealogías y que fue una consecuencia de la desobediencia humana, no de las profecías de Noé, fue un acto divino para evitar una rebelión centralizada y para asegurar que la humanidad se esparciera y cumpliera el mandato de llenar la tierra. Sin embargo, en el plan de Dios, esta dispersión nunca fue el fin. Fue una etapa intermedia hacia la reunificación en Cristo. Pentecostés, donde personas de todas las naciones bajo el cielo escucharon el Evangelio en sus propios idiomas, Hechos 2, es el reverso de Babel, la sanación de la división, el inicio de la recolección de los descendientes de Sem, Cam y Jafet en un solo cuerpo espiritual. Así, la historia de los hijos de Noé es mucho más que un capítulo de Génesis. Es una profecía global y atemporal. Nos habla de nuestros orígenes compartidos, de la diversidad que Dios permitió, de las promesas que Él mantuvo, y del destino final de la humanidad. Cada nación, cada cultura, cada individuo, tiene un lugar en esta historia épica de la salvación. Las tiendas de Sem, que una vez contuvieron la promesa, ahora se han expandido infinitamente para acoger a todos los que creen, sin importar de qué linaje de Noé provengan. Los padres de las naciones, con sus virtudes y sus faltas, sus bendiciones y sus desafíos, nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de una única familia humana, creada y redimida por el mismo Dios. Su legado es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas, y de su amor inquebrantable que busca abrazar a cada nación, lengua y pueblo. Si esta profunda exploración de los orígenes de las naciones y el legado de Noé ha resonado contigo, te invito a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal para más contenido que desvela los misterios y las verdades épicas de la Biblia. Queremos escuchar tu voz. Deja tus comentarios o testimonios abajo. ¿Qué nueva perspectiva te ha dado esta historia sobre tu propio origen o el de las naciones? Tu contribución es muy valiosa. Y para concluir, recuerda siempre, de un solo origen, diversas naciones, una sola salvación. En Cristo, todos habitamos en la tienda de la gracia.